Número 27, o más bien, capítulo 27. La desnudez original y la vergüenza. 14 de mayo del 80 a 18 de mayo del 80. Hemos hablado ya de la vergüenza que brota en el corazón del primer hombre como varón y mujer juntamente con el pecado. La primera frase del relato bíblico a este respecto dice así: Abriéronse los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. Este pasaje que habla de la vergüenza recíproca del hombre y de la mujer como un síntoma de la caída o status natural lapse, se aprecia en su contexto. La vergüenza en ese momento toca el grado más profundo y parece remover los fundamentos mismos de su existencia. Y oyeron a Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín al fresco del día, y se escondieron de Yahvé Dios, el hombre y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. Génesis 3:8. La necesidad de esconderse indica que en lo profundo de la vergüenza observada recíprocamente como fruto inmediato del árbol de la ciencia del bien y del mal ha madurado un sentido de miedo frente a Dios, miedo antes desconocido. Llamó Yahvé Dios al hombre, diciendo: ¿Dónde estás? Y éste contestó: Te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Génesis 3, 9 y 10. Cierto miedo pertenece siempre a la esencia misma de la vergüenza. No obstante, la vergüenza originaria revela de un modo particular su carácter temeroso porque estaba desnudo. Nos damos cuenta de que aquí está en juego algo más profundo que la misma vergüenza corporal, vinculado a una reciente toma de conciencia de la propia desnudez. El hombre trata de cubrir con la vergüenza de la propia desnudez el origen auténtico del miedo, señalando más bien su efecto para no llamar por su nombre a la causa. Y entonces Dios Yahvé lo hace en su lugar. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Génesis 3:11. Es desconcertante la precisión de ese diálogo. Es desconcertante la precisión de todo el relato. Manifiesta la superficie de las emociones del hombre al vivir los acontecimientos de una manera en que descubre al mismo tiempo la profundidad. En todo esto, la desnudez no tiene solo un significado literal y no se refiere solamente al cuerpo. No es origen de una vergüenza que hace referencia solo al cuerpo. En realidad, a través de la desnudez se manifiesta el hombre privado de la participación del don, el hombre alienado de ese amor que había sido la fuente del don originario, fuente de la plenitud del bien destinado a la criatura. Este hombre, según las fórmulas de la enseñanza teológica de la Iglesia, en la primera parte fue privado de los dones sobrenaturales y preternaturales que formaban parte de su dotación antes del pecado. Además, sufrió un daño en lo que pertenece a la misma naturaleza, a la humanidad de su plenitud originaria de la imagen de Dios. La triple concupiscencia no corresponde a la plenitud de esa imagen, sino precisamente a los daños y a las deficiencias y a las limitaciones que aparecieron con el pecado. La concupiscencia se explica como una carencia que, sin embargo, hunde las raíces en la profundidad originaria del espíritu humano. Si queremos estudiar este fenómeno en sus orígenes, y esto es en el umbral de las experiencias del hombre histórico, debemos tomar en consideración todas las palabras que Dios Yahvé le dirigió a la mujer en Génesis 3:16 y al hombre en Génesis 3:17 al 19. Y además, debemos examinar el estado de la conciencia de los dos, y el texto yahvista nos lo facilita expresamente. Ya antes hemos llamado la atención sobre el carácter específico literario del texto a este respecto. ¿Qué estado de conciencia puede manifestarse en las palabras «temeroso porque estaba desnudo me escondí»? ¿A qué verdad interior corresponden? ¿Qué significado del cuerpo testimonian? Ciertamente este nuevo estado difiere grandemente del originario. Las palabras del Génesis 3:10 atestiguan directamente un cambio radical del significado de la desnudez originaria en el estado de la inocencia originaria. La desnudez, como hemos observado anteriormente, no expresaba una carencia,
sino que representaba la plena aceptación del cuerpo en toda su verdad humana y por lo tanto personal. El cuerpo como una expresión de la persona era el primer signo de la presencia del hombre en el mundo visible, y en ese mundo el hombre estaba en disposición desde el comienzo de distinguirse a sí mismo como un individuarse, y esto es, confirmarse como una persona también a través del propio cuerpo. Efectivamente, él había sido, por así decirlo, marcado como un factor visible de la trascendencia, en virtud de la cual el hombre, en cuanto a persona, supera al mundo visible de los seres vivientes o animalia. En este sentido, el cuerpo humano era desde el principio un fiel testigo y una verificación sensible de la soledad originaria del hombre en el mundo, convirtiéndose al mismo tiempo mediante su masculinidad y femineidad en un límpido componente de la donación recíproca en la comunión de las personas. Así, el cuerpo humano llevaba en sí, en el misterio de la creación, un indudable signo de la imagen de Dios y constituía también la fuente específica de la certeza de esa imagen presente en todo el ser humano. La aceptación originaria del cuerpo era en cierto sentido la base de la aceptación de todo el mundo visible, y a su vez era para el hombre una garantía de su dominio absoluto sobre el mundo, sobre la tierra, que debería someter. Génesis 1:28. Las palabras temeroso porque estaba desnudo me escondí en el Génesis 3:10 testimonian un cambio radical de esta relación, porque el hombre pierde de algún modo la certeza originaria de la imagen de Dios expresada en su cuerpo. Pierde también en cierto modo el sentido de su derecho a participar en la percepción del mundo, de la que gozaba en el misterio de la creación. Este derecho encontraba su fundamento en lo íntimo del hombre y en el hecho de que él mismo participaba de la visión divina del mundo y de la propia humanidad, lo que le daba una profunda paz y alegría al vivir la verdad y el valor del propio cuerpo en toda su sencillez que le había transmitido el Creador. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. Las palabras del Génesis 3:10, temeroso porque estaba desnudo me escondí, confirman el derrumbamiento de la aceptación originaria del cuerpo como un signo de la persona en el mundo visible, y a la vez parece vacilar también la aceptación del mundo material en relación con el hombre. Las palabras de Dios Yahvé anuncian casi la hostilidad del mundo, la resistencia de la naturaleza en la relación con el hombre y con sus tareas. Anuncian la fatiga que el cuerpo humano iba a tener que experimentar después en contacto con la tierra que él sometía. Por ti será maldita la tierra, y con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, y te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu frente y de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido tomado. Génesis 3:17-19. El final de esta fatiga y de esta lucha del hombre con la tierra es la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. En este contexto, o más bien en esta perspectiva, las palabras de Adán en el Génesis 3:10, temeroso porque estaba desnudo me escondí, parecen expresar la conciencia de estar inerme y el sentido de inseguridad de su estructura somática. Y sí, señores, así dice, el sentido de inseguridad de su estructura somática frente a los procesos de la naturaleza que actúan con un determinismo inevitable. Quizás en esta desconcertante enunciación se halla implícita cierta vergüenza cósmica en la que se manifiesta el ser creado a la imagen de Dios y llamado a someter a la tierra y a dominarla en el Génesis 1:28. Precisamente mientras que al comienzo de sus experiencias históricas y de una manera tan explícita es sometido por la tierra, particularmente en la parte de su constitución trascendente representada precisamente por el cuerpo, el magisterio de la Iglesia se ha ocupado más de cerca de estos problemas en tres periodos de acuerdo con las necesidades de la época. Las declaraciones de los tiempos de las controversias en las pelagianos de los siglos V y VI afirman que el primer hombre en la virtud de la gracia divina poseía el naturalem possibilitatem et innocentiam, llamado también libertad. Libertas arbitri. Permanecía en un estado que el sínodo de Orange
denomina más bien integritas. Natura humana etiam si in la integratitate in aqua condita et permanentent nullo modo se ipsam creatore suo non advitare servaret. Los conceptos de integritas, y en particular el de libertas, presuponen la libertad de la concupiscencia, aunque los documentos eclesiásticos de esta época no lo mencionan de un modo explícito. El primer hombre estaba además libre de la necesidad de la muerte. El Concilio de Trento define el estado del primer hombre antes del pecado como una santidad y justicia, sanctitas et justitia, o también como inocencia, innocentia. Las declaraciones ulteriores en esta materia defienden la absoluta gratuidad del don originario de la gracia contra las afirmaciones de los jansenistas. La integritas primae creationis era una elevación no merecida de la naturaleza humana, indebita humanae naturae exaltatio, y no el estado del que era debido por naturaleza, naturalis eius conditio. Por lo tanto, Dios habría podido crear al hombre sin estas gracias y dones. Esto es que no habría roto la esencia de la naturaleza humana, ni la habría privado de sus privilegios fundamentales. En analogía con los sínodos antipelagianos, el Concilio de Trento trata sobre todo el dogma del pecado original, incluyendo en su enseñanza los enunciados precedentes a este propósito, pero aquí se introdujo una apreciación que cambió en parte el contenido comprendido en el concepto del liberum arbitrium o libre arbitrio. La libertad o libertad de la voluntad de los documentos antipelagianos no significa la posibilidad de la opción inherente a la naturaleza humana y por lo tanto constante, sino que se refería solamente a la posibilidad de realizar los actos meritorios, la libertad que brota de la gracia y que el hombre puede perder. Ahora bien, a causa del pecado, Adán perdió lo que no pertenecía a la naturaleza humana entendido en el sentido estricto de la palabra, y esto es integritas, sanctitas, innocentia, justitia. El liberum arbitrium, o la libertad de la voluntad, no se quitó, solo se debilitó. El liberum arbitrium minime extinctum, virtus licet attentatum et inclinatum. Triches, sexto decreto de justificazione, capítulo 1. Junto con el pecado aparece la concupiscencia y la muerte porque es inevitable. Primum hominem cum mandatum Dei. Fuiset transgressus sanctitem et justitiam. In qua constitutus fuerat, amsise incurrice per offensam, prevaricationes hius modi eram et indignationem Dei, atque ideo mortem, et cum morte capitatem suv eius protestate qui mortis, deinde habet imperium. Totumque Adam per iliam prevaricationis offensam secundum corpus et animam in deteriorus communitatum fuge. Con esto, señores, y estos son parte más bien de las bibliografías en italiano y otros idiomas, que la verdad no considero importante leer, no porque esté mal, sino porque es mucha numerología. Con esto termina el capítulo 27 y da principio el capítulo 28. Y aquí les hago saber que si desean, a todos aquellos que escuchan este libro leído por mí, pueden obtener este documento, yo supongo en internet, para que puedan también leer aquellas bibliografías que no tiene caso leer si es que quieren. Es muy importante este documento y puede ser obtenido tanto en internet como en libro. No es que tenga yo algún tipo de pago para la cuestión de alguna tienda, pero pueden conseguir este libro en Amazon. Continuando con la lectura, pasamos al siguiente capítulo.